Cuando pensamos en los grandes asesinos de la naturaleza, casi siempre imaginamos leones, serpientes o tiburones. Sin embargo, existen depredadores mucho más salvajes y violentos, aunque en la mayoría de los casos las personas no sepan de ellos. Hoy viajaremos al Amazonas para descubrir al que probablemente sea uno de los mayores asesinos del reino animal. Prepárate para sorprenderte y sentir que el mundo es un lugar bastante cruel, pues ningún ser vivo que consigue tocar a esta criatura logra regresar a casa, y si te quedas hasta el final, tú también descubrirás por qué esta anguila eléctrica puede matar hasta un cocodrilo. En la naturaleza solo sobrevive el más fuerte. Sin embargo, hay muchas formas diferentes de medir la fuerza. Algunos creerían que tener grandes garras y mandíbulas potentes es su máxima representación, pero nada se puede comparar a la potente descarga de electricidad que pueden generar las anguilas, conocidas como Electrophorus electricus. Estas anguilas están emparentadas con los bagres y las carpas, algo que suele desconcertar a la mayoría de las personas. Nadie se imagina que su familia sean unos pocos peces, pero no te confundas, su peligro es mortífero. Las anguilas eléctricas pueden superar los 2 metros de longitud y pesar hasta 23 kilogramos. Sin duda, no son dimensiones que se puedan tomar a la ligera, aunque muchos expertos aseguran que no hay que temerles siempre y cuando mantengas una más que prudente distancia de ellas. Por lo general, estas bestias se pasean por los pantanos, los ríos y otros pozos de agua. La mayor parte del tiempo son bestias pacíficas y no se inmiscuyen en demasiados problemas. Pero cuando alguien se acerca demasiado a ellas o intentan atacarlas, su instinto las convierte en la asesina más perversa. Las anguilas eléctricas pueden realizar descargas que superan los 860 voltios. Esta potencia es suficiente como para paralizar por completo a un hombre adulto y pesado. Algunos investigadores lo han comparado con la descarga de un rayo pequeño, el cual podría incluso acabar con la vida de una persona si ésta padece de determinadas enfermedades o si recibe más de una descarga. Esta innata capacidad de las anguilas eléctricas para acumular energía es una habilidad que ha desarrollado a lo largo del tiempo. La evolución le ha permitido ser un depredador bioeléctrico que puede almacenar grandes cantidades de energía en su cuerpo, conducirlas por él según lo considera necesario. Gracias a esta compleja capacidad, las anguilas eléctricas consiguen ser un arma de ataque, pero también cuentan con una defensa casi impenetrable. Cuando los depredadores intentan atacarla, la electricidad consigue ahuyentarlos mucho más rápido que cualquier rugido o zarpazo. El simple contacto con la electricidad genera efectos inmediatos en cualquier ser vivo. En la mayoría de los casos, el cuerpo se entumece, los músculos dejan de responder y la víctima siente que su cerebro ha perdido toda capacidad para dominar las funciones de sus músculos. Para ponerlo en perspectiva, un ser humano solo puede soportar una descarga eléctrica de entre 220 y 250 voltios, mientras que estas anguilas pueden generar 4 veces ese número. Esto significa que el impacto es tan destructivo que muchas personas han perdido el conocimiento al instante. Por suerte, a pesar de las altas tensiones que puede generar la anguila eléctrica, su descarga no es continua, sino que aparece con fuerza y desaparece con la misma intensidad. De esta forma, la electricidad solo impacta por unos breves segundos a sus víctimas y luego de ello, la anguila tendrá que pasar unas cuantas horas sin poder utilizar la corriente a su favor. Aún así, estos segundos pueden resultar destructivos, especialmente para personas con problemas cardíacos o con algún tipo de enfermedad nerviosa. Ahora bien, si consideramos todo lo que pueden hacer a los humanos, ¿qué pueden hacer estas monstruosas bestias al resto de depredadores? La respuesta es perversa y aterradora. Si bien las anguilas no suelen ser criaturas que busquen demasiados problemas, no le huyen a ninguno de ellos y se divierten en exceso atacando a los depredadores que se acerquen demasiado a ellas. Su capacidad de generar electricidad de alto voltaje la convierte en una de las bestias que mayor pánico puede provocar en el resto de animales. Su entorno se adapta a ella. Todos la evitan y en la mayoría de los casos eluden su presencia por todos los medios posibles, aunque no siempre lo consiguen. Los investigadores han registrado en numerosas oportunidades la forma en que las anguilas eléctricas buscan mimetizarse con el entorno y aparecer en lugares en donde nadie las espera, con el único propósito de que su víctima se confunda y termine tocándola. Al hacerlo, la descarga eléctrica que recibe es tan potente que aniquila por completo su cuerpo y lo convierte en alimento fresco para el resto de animales de la selva. También se han documentado casos escalofriantes en el noreste de la cuenca del Amazonas. En estas aguas calmadas y pantanosas, las anguilas se mueven en grupos y generalmente realizan ataques que los investigadores han clasificado como macabros. Aparentemente, las anguilas esperan a la víctima pacientemente en la oscuridad del agua y utilizan pequeñas ondas de electroshock como herramienta de comunicación. Las pequeñas ondas eléctricas de bajo voltaje les permiten rastrear a sus presas en la oscuridad y cuando finalmente la consiguen, el grupo se mueve como una sola alrededor del intruso. En ese instante, la descarga eléctrica se ejecuta de forma casi simultánea. El resultado es monstruoso. La víctima termina con el cuerpo chamuscado, el sistema nervioso destruido y los órganos completamente quemados. Estos ataques son más frecuentes de lo que se podría creer, aunque no hay muchas personas para atestiguarlo en el Amazonas. Aún así,
Existen algunos relatos impactantes. Uno de ellos fue documentado por el explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt, quien a mediados del siglo XIX se encontraba en este territorio cuando presenció una escena escalofriante que jamás olvidaría. Aparentemente, el grupo que lo acompañaba estaba llevando a los caballos al otro lado del río, cuando los animales comenzaron a relinchar y actuar con desespero. Sus dueños no entendían lo que sucedía, pero rápidamente descubrieron el motivo. Decenas de anguilas eléctricas habían acudido desde las profundidades para atacar a los invasores. Las bestias les propinaron descargas eléctricas tan potentes a los caballos que estos murieron a los pocos minutos. El grupo no podía creer lo que había sucedido. Jamás habían tenido un contacto como aquel con las anguilas y Humboldt se mostró sumamente interesado, así que decidió secuestrar un par de ejemplares y se sometió a recibir sus descargas eléctricas. En esas investigaciones, Humboldt sintió cómo la electricidad podía ser tan dolorosa como una puñalada. Cada descarga no solo le entumecía el cuerpo, sino que le provocaba un dolor intenso y una debilidad extrema. La sorpresa de Humboldt se incrementó todavía más cuando en otra expedición pudo ser testigo de otra escena inesperada. Aparentemente el grupo se encontraba recorriendo una zona pantanosa de la selva, la cual servía de hogar para los caimanes del Amazonas. Hablamos de reptiles de entre 3 y 4 metros de longitud, auténticos depredadores que luchaban por su supervivencia todos los días. A primera vista, estas bestias no deberían tener prácticamente ningún depredador natural, pero el grupo atestiguó un hecho insólito. Los caimanes fueron atacados por un numeroso grupo de anguilas eléctricas. Al principio, los reptiles hambrientos creyeron que se trataba de una buena comida, pero cuando sus mandíbulas se entrecerraron en el cuerpo de su presa, sintieron un miedo casi tangible. Las bestias huyeron casi de inmediato, pero no todas lograron. Algunos depredadores quedaron completamente fritos, con el cuerpo quemado y sin vida. El cuerpo de las anguilas eléctricas no pudo ser devorado por los caimanes. De hecho, todos los que lo intentaron le dieron un bocado a la muerte. También hubo algunos caimanes que quedaron paralizados. Los exploradores lo observaron por varias horas, pero cuando finalmente consiguieron salir del estado de shock en el que habían entrado, de igual manera terminaron perdiendo la vida con el avance del tiempo, ya que sus músculos y su cuerpo ya no reaccionaban como antes. La electricidad atrofió su sistema y ninguno pudo conseguir escapar de aquel escalofriante final. Durante mucho tiempo, las personas se convencieron de que este tipo de relatos eran exagerados. Después de todo, no es usual ver a una anguila eléctrica atacar a un cocodrilo, pero como siempre, la realidad termina por imponerse. En los últimos años, decenas de videos de estas escalofriantes batallas se han apoderado del Internet. En la mayoría de los casos, se puede ver una lucha perturbadora. Los reptiles se acercan a las anguilas eléctricas, ansiosos de obtener un poco de alimento. Aún así, pasan un tiempo observando a su presa, considerando si vale la pena intentar algún movimiento, y cuando finalmente lo ejecutan, terminan completamente arrepentidos. Cuando las mandíbulas se cierran alrededor de la anguila eléctrica, el cocodrilo firma el fin de su vida. Por puro instinto de supervivencia, la anguila reúne toda la energía que hay en sus células y la descarga no solo con toda la potencia, sino de manera continuada, aunque esto le cueste la vida. La descarga es tan brutal que en cuestión de milisegundos, el cocodrilo ya no puede volver a abrir la mandíbula. La bestia se ve incapaz de liberarse del monstruo al que ha intentado comer y esto le cuesta la vida. El animal termina paralizado y sufriendo espasmos musculares debido a la electricidad. Muchos creerían que la bestia sigue con vida, pero la realidad es muy diferente. El reptil ya no tiene signos vitales y si se mueve solo es por la intensa energía que está recibiendo. Finalmente, la bestia queda inmóvil, su cuerpo rígido, sus músculos relajados. El animal ha perdido la vida, la electricidad le ha paralizado todos los órganos y la anguila ha quedado atrapada en sus mandíbulas, así que probablemente también muera con el avance de las horas. Sin embargo, está claro que las anguilas eléctricas son las verdaderas vencedoras. Nadie puede depredarlas, ni siquiera los animales más feroces de la selva. Esto seguramente te ayude a comprender por qué es una terrible idea acercarse demasiado a estas criaturas. La muerte producida por las descargas eléctricas de estas bestias es una de las más horrorosas del reino animal, y ahora que tú también lo sabes, seguramente mostrarás mucho más respeto por estos monstruos de las